La inteligencia de los Estados Unidos no confirma ningún ataque a la residencia de Putin en la región de Novgorod, por lo que la Casa Blanca debe rechazar las nuevas exigencias de Putin. En el equipo de Trump declararon que Ucrania recibe drones y misiles cada noche sobre su capital, y todo lo que puede hacer Ucrania en respuesta es defenderse. Esa fue la declaración del representante permanente de Estados Unidos ante la OTAN, Mateo Whitaker, quien también atrapó a Putin en una mentira. Saben, me parece un poco diplomático estar tan cerca de un acuerdo de paz. Ucrania realmente quiere firmar ese acuerdo y luego hacer algo que será percibido como imprudente o poco útil. Así que lo averiguaremos con la inteligencia. Para mí, lo más importante es la opinión de los servicios de inteligencia de Estados Unidos y sus aliados. Al final, los medios occidentales hoy, en el primer día del nuevo año 2026, escriben de nuevo que las negociaciones para terminar la guerra en Ucrania han llegado a un punto muerto. Pero es precisamente Donald Trump quien sigue siendo el jugador clave en ellas, y en el primer día de 2026 muchos se preguntan si Donald Trump finalmente se atreverá a asumir la responsabilidad de resolver esta guerra de Rusia contra Ucrania, o si está dispuesto a complacer al agresor. La Embajada de Estados Unidos en Moscú sorprendió al felicitar calurosamente a los rusos por el Año Nuevo y afirmar que Rusia y Estados Unidos comparten valores. Sin embargo, los informantes afirman que la paciencia de Donald Trump se agota y está listo para entrar en la historia como quien ayudó a Ucrania a ganar. Donald Trump ya está listo para decir que esta es su guerra, pero para eso deberá renunciar a ilusiones y comerciar con los rusos después. Pero a cambio, Donald Trump puede obtener algo aún mayor. Me llamo Alexei Pechi, vamos a discutir este tema juntos y les pido que se suscriban a este canal, den like y no olviden dejar su comentario, además de suscribirse a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción de este video. Amigos, ustedes saben que todos los días analizo muchos hechos, pero hoy quiero hablar con ustedes sobre los sentimientos en el canal de mi psicóloga favorita. Sin falsa modestia les digo que salió un video que yo mismo vi con mucho interés. Ahí hablan del 1 de enero como el día de la resaca digital colectiva. Apenas despertamos y ya estamos saturados de noticias. Entonces, el video que les recomiendo ver encarecidamente trata justamente de cómo seguir siendo humano cuando el mundo a tu alrededor poco a poco se está volviendo loco. Es lo mejor que pueden hacer por su mente. Hoy, 1 de enero, el enlace al video está en la descripción de este video y en el comentario fijado, además de que aparece en sus pantallas, así que vayan, véanlo y mándenle saludos al autor de parte de nuestro canal. Entonces, como escribe hoy el Wall Street Journal, la principal noticia del 1 de enero son las discretas negociaciones de paz, como resultado de las cuales Ucrania y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se acercaron. Cuando Trump descubrió cambios en el panorama político, tanto en el suyo propio como en el contexto de la guerra, y no en que Putin decidió rápidamente inventar una historia sobre un ataque a su residencia para sabotear esas mismas negociaciones. La noticia principal fue la asignación, en los últimos días de diciembre, de 105.000 millones de dólares de fondos europeos a Ucrania por 2 años, lo que elimina la incertidumbre sobre la sostenibilidad de Ucrania y rompe el calendario optimista que tenía el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Putin ya había calculado que Estados Unidos no ayudaría a Ucrania y que Europa tendría miedo. En 2026 Ucrania tendrá que rendirse porque no contará con recursos para seguir defendiendo su país. Bueno, ahora el tiempo volvió a jugar a favor de Ucrania. La financiación de Ucrania por la Unión Europea avanza lento, pero muestra un avance hacia la madurez estratégica de Europa. Es la mejor señal desde las aún subestimadas decisiones de Finlandia y Suecia de unirse a la Alianza del Atlántico Norte después del intento de los rusos de ocupar Kiev en 2022. Además de eso, los últimos días del año pasado también se recordaron por las claras muestras de debilidad por parte del dictador ruso Vladimir Putin. En particular, la reunión pública con sus comandantes militares, en la que recibió una declaración exagerada sobre sus supuestos éxitos en el frente y el supuesto colapso militar inevitable de Ucrania. Putin gritaba con bravura que los rusos pronto capturarían tanto Zaporilla como Sumi, sin mencionar todo el Donbass. Trump se lo creyó, pues tras reunirse con Zelensky declaró que Ucrania debía llegar a un acuerdo pronto, ya que Rusia capturaría más territorios. Pero eso no funcionó y Ucrania siguió firme en su posición, ya que Europa finalmente decidió hacer algo y estuvo de nuestro lado.
Y fue entonces cuando en el Kremlin inventaron la historia sobre el ataque a la residencia de Putin. El ministro de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, Sergei Lavrov, difundió la historia sobre un supuesto ataque traicionero de 91 drones ucranianos a la no tan secreta residencia de Putin en la región de Novgorod. No importa que esta historia no esté confirmada por pruebas o testigos, lo importante es que ya se está hablando de ella. Y esto le dio a los rusos un pretexto para decirle a Trump que Ucrania no merece las garantías de seguridad que le prometen los aliados occidentales. Y aquí es donde el Wall Street Journal escribe, cito: "Se sabe que Lavrov durante muchos años ha intentado dejar su cargo para disfrutar de una vida increíblemente lujosa en su jubilación y de su supuesta colección de propiedades en el extranjero. Pero Putin no le permite irse. Aunque el mundo ya entendió que Lavrov es solo un títere, y bueno, ya saben, el último discurso de Lavrov suena, ya saben, como si fuera una grabación de un robot. En la noche del 28 al 29 de diciembre de 2025, el régimen de Kiev llevó a cabo un ataque terrorista utilizando 91 vehículos aéreos no tripulados de ataque de largo alcance contra la residencia estatal del presidente de la Federación Rusa en la región de Novgorod. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en toda esta historia actúa como un mediador neutral e indiferente, y por alguna razón se sale con la suya. Incluso cuando su administración suministra armas a Ucrania, realiza ejercicios y proporciona inteligencia táctica. Trump aparenta estar por encima de todo y ser solo un árbitro. Putin acepta esto y la continuación del apoyo de inteligencia de Estados Unidos. Tal vez no se haga pública, pero tampoco se oculta. Las armas estadounidenses todavía llegan a Ucrania, aunque sea a través de Europa. La autoridad de Trump solo está ligada al logro de la paz sin resultados específicos. Sin embargo, Trump actúa como si una Ucrania neutralizada no fuera a responder a sus intereses o a los intereses de Estados Unidos. Y aquí es donde comienza la parte más astuta del juego. En realidad, Trump, como cualquier político, avanza con cautela, sopesando sus numerosos intereses contradictorios. Ahora esto hace imposible lograr una paz real, ya que elimina la posibilidad de usar el garrote para cambiar los cálculos del dictador ruso Putin. Por ahora, Trump tiene la intención de usar principalmente la zanahoria, prometiendo a Rusia comercio y negocios conjuntos a cambio de detener la guerra. Pero 2026 podría ser precisamente el año en que Trump, tal vez no públicamente, pero sí declare que a partir de ahora esta es, después de todo, la guerra de Donald Trump. Se verá obligado a escalar el conflicto con Putin, donde Trump seguramente ganará, pero perderá parte del apoyo de Make America Great Again. Eso no le traerá ningún respeto nuevo. Por parte de los demócratas o republicanos que nunca apoyaron a Trump y que han exigido precisamente esas acciones desde su regreso a la Casa Blanca. Pero Trump ya debe decidirse. Puedo suponer que Donald Trump probablemente se ve a sí mismo como Richard Nixon, el 37º presidente de Estados Unidos. Es decir, si él asume la responsabilidad por la guerra que heredó, recibirá una avalancha de críticas de aquellos mismos de quienes heredó esa guerra. Les recuerdo que fue precisamente Richard Nixon quien intentó terminar la guerra de Vietnam desde los primeros días de su presidencia, aunque al principio también llamaba a esa guerra la guerra de su antecesor. Es la misma historia, pero Nixon lo logró en ese momento y así quedó en la historia con ese papel. Pero aquí, con palabras de Trump, ya se repartieron las cartas principales. Mientras Trump no se decida a asumir la responsabilidad, la guerra seguirá estancada y Putin buscará al menos alguna explicación creíble para la victoria. Y para compensar las pérdidas estratégicas de Rusia, además, mientras Trump no tome el control de la situación, Putin seguirá inventando supuestos ataques a su residencia para sabotear las negociaciones. Y aquí citaré otra vez al Wall Street Journal. La derrota de Ucrania es inaceptable para la OTAN y Europa. La Unión Europea por ahora ha pospuesto la dudosa idea de los activos rusos congelados, una idea que era absurda, porque Europa ya es lo suficientemente rica como para apoyar a Ucrania y al mismo tiempo mantener congelados los activos rusos. Pero a Europa siempre le resulta difícil actuar con decisión dentro de sus propios intereses estratégicos. Estados Unidos y Europa podrían hacer más para reducir los ingresos vitales de Rusia provenientes de los energéticos, pero están logrando avances y esto empieza a dar resultados.
¿A qué contribuyen los ataques de Ucrania a las refinerías de petróleo rusas y a la flota de petroleros en el Mar Negro? En esta situación incierta, el interés de China en la guerra es relevante y complejo. Pekín teme el precedente de una derrota y el derrocamiento de Putin, pero también ve muchas ventajas en la lenta desintegración de Rusia. Trump sigue siendo un jugador decisivo. Podría acelerar la resolución, pero para ello tendría que asumir la responsabilidad de los acontecimientos en Ucrania, lo cual actualmente contradice sus propios intereses. Sin embargo, su posición podría cambiar en un segundo mandato, cuando se acerque al final de su segundo periodo y pierda influencia. Aquí es importante que los analistas han notado que Trump ya se comporta como un presidente que ve en la política exterior oportunidades para influir cuando su posición interna inevitablemente se debilitará. Es decir, es evidente que el primer año estuvo en una especie de punto máximo, pero después sus posiciones internas dentro de Estados Unidos empiezan a desmoronarse. Por eso, se necesita una victoria internacional para mostrar que el presidente aún tiene poder. No se descarta que Trump evalúe de manera diferente la situación en Ucrania, especialmente después de las elecciones intermedias en el Congreso, porque a él le atraen los equipos que ya están teniendo éxito y movilizan recursos por sí mismos para que él pueda llegar, intervenir y llevarse el mérito por sus logros. Le gusta cuando alguien está por alcanzar el éxito. Él ayuda y luego dice, esto es completamente mérito mío. Cuando pierda la mayoría republicana en el Congreso, tendrá que enfocarse de inmediato en victorias en el ámbito internacional. Y ahora muchos analistas coinciden en que Trump se enfocará precisamente en el tema de la guerra de Rusia contra Ucrania. Si llegaste hasta este momento, te recomiendo nuevamente que veas el especial de Año Nuevo de mi psicólogo favorito. Dejé el enlace a ese video en la descripción de este video y en el comentario fijado. Vayan, véanlo y suscríbanse, manden saludos de nuestro canal, suscríbanse aquí y activen la campanita para recibir notificaciones de nuevos episodios. Una vez más, feliz año nuevo a todos. Eso es todo. Cuídense y hasta luego.